desmanteló el sistema de salud de nuestro país. Sí. Y hoy lo estaba escuchando en la mañanera, está como perro rabioso contra los ministros de la Corte. Los está ofendiendo uno por uno. ¿Por qué? Porque simplemente cumplieron con su cometido del apego y la defensa de la Constitución. Entonces, y el tipo ya está en campaña hoy ya pidiendo el voto. Ojo, presidente de la República, desde Palacio Nacional, con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, con recursos del Estado mexicano, ya pidiendo el voto para la presidencia y para todos, dice nada de voto cruzado, para todos los diputados y senadores de Morena en el 24, porque necesito la mayoría calificada para continuar con la transformación. Eso hoy por hoy es un delito electoral, porque caramba se está pidiendo el voto. Pero además ya no va a ser presidente, no necesita él. No, porque él, acuérdate que él deja en octubre. Que va a ganar su sucesor. Él deja en octubre. Para septiembre ya tiene su nuevo Congreso. Correcto. Oye, pero yo quiero agregar algo a lo que decía Javier, que me parece muy bien. Es difícil que puedas encerrar lo que estamos viendo. Es difícil encerrarlo en una sola palabra. Sí. Entonces, a ver, a propósito de libros, mira, ahorita estaba recordando, ahora que Javier hablaba de un libro, hay un libro buenísimo también de un gran jurista italiano que tú debes de haberlo conocido, de conocerlo, que se llama Piero Calamandrei, que dice el fascismo, fíjate, el fascismo como régimen de la mentira. Es decir, cómo se sostiene un régimen dictatorial, fascista, autoritario, nazista, a través de la mentira. Cierto. Ese es lo que estamos viendo. Punto. De acuerdo. A ver, entonces bueno. tu duda, Carlos, Nada. a mí me parece que un día y otro, vamos, no solamente la mentira, es retorcer la verdad a mi favor. Lo vimos hoy también en la mañana con el tema de los ministros de la Corte, hoy en la mañanera, ¿no? Sí. A ver, los señores ministros están haciéndole del Congreso como si fueran diputados o senadores. Están violando la Constitución. ¿Te fijas cómo retoma la realidad y la retuerce y la adapta y la pone? Sí. Se me anda cayendo el y la adapta de acuerdo a sus necesidades políticas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahí. Bueno, y no solo eso. Mi artículo de hoy los invito a que lo lean en el Universal. Que precisamente de lo que habla es de esto, ¿no? Dice de una demagogia, de una, como le digo, soberana estupidez demagógica. Cuando dice la Consejería Jurídica en un comunicado del domingo pasado, comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dice, de proceder la Corte, sí, dejando sin efecto lo aprobado por el Congreso, estará violando la Constitución porque estará invadiendo facultades que son propias del Poder Legislativo. Fíjate nada más lo que dijo, eso fue uno. Luego dijo, se les olvida que las cámaras pueden resolver por urgente u obvia resolución la dispensa de trámites del procedimiento legislativo. Y tercero, dijo que los ministros de la Corte gozan de una facultad derivada, pero no de una representación popular. Por ende, no están legitimados para actuar. Soberana estupidez demagógica. Punto número 1. La Corte está precisamente para que cuando se presenten acciones de inconstitucionalidad, se revise no solamente el fondo de la norma para ver si es contrario a la Constitución o no, sino también si se siguió escrupulosamente con el procedimiento legislativo por una frase, una expresión que yo creo que es novedosa para muchas personas, que es la deliberación democrática. Aunque tengas la mayoría y aunque ganes, la deliberación democrática te debe permitir que escuches a las minorías. Por eso los asuntos se turnan a comisiones, por eso se discuten en comisiones, por eso se presenta un dictamen, por eso se discute el dictamen, por eso se presenta en el Pleno. Hay posiciones a favor y en contra, hay reservas y hay votación. Todo eso es lo que violaron al pasar por fast track este plan B, y cuando dice no tienen legitimidad porque su nombramiento es una posición derivada, es decir, que no la votó el pueblo. ¿Sabe lo que hoy dijo el presidente, entre otras cosas? Además de que va a volver a presentar una reforma constitucional con su plan A original en septiembre del próximo año, que va a presentar una iniciativa para que los ministros de la Corte sean electos por el voto popular. Sí, bueno, semejante que lo hizo con el INE. Igualito. Con el INE. O sea, de ese tamaño estamos. En lugar de que haya salido a decir,
Bueno, pues ya ni modo. Ni modo, sí. Ah, no, bueno, Sí. pues dicen, no, vamos por el A plan ver, C. ahí le diste al clavo. Le diste justamente lo que yo ya me queda claro. Hay estadistas y hay autoritaristas Sí. populares, Muy bien. ¿no? López Obrador no tiene un gramo de estadista. No, ni siquiera de presidente. No. Nada. Bueno, lleva 5 años de Sí, candidato. sí. Es un matraquero. Exacto. 5 años de candidato y ahorita va a ser candidato y coordinador de campaña. Claro, ya empezó hoy. Por eso no va a ser presidente. Qué asco, Pues claro. qué asco, qué vergüenza. Miren, ustedes ni habían nacido muchos, pero tuvimos un López Mateos, un Ruiz Cortines, ya nacieron un Ernesto Zedillo que fue fantástico. O sea, hemos tenido presidentes, Fox nos dejó muy sanas, pero muy sana la economía. Hemos tenido muy buenos presidentes. A nivel conceptual, México ha tenido buenos políticos. Claro. ¿Cómo un estadista no respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia y la quiere combatir? Porque no le dan la razón. Bueno, pero el estadista dice, chin, ya perdí. Por eso el estadista dice, chin, ya perdí. Y felicito a la no. Suprema Corte de Justicia que cumplió la ley. Y simplemente te llevas una lección. Para la próxima, hagan las cosas como Dios manda. Porque si todos tienes la mayoría, va a pasar tu proyecto, ¿eh? Claro. Pero hagan las cosas bien para evitar los vicios de Mira, procedimiento como este. Hoy ahora que mencionas, qué bueno que mencionas que hemos tenido buenos presidentes en México, es cierto, sobre todo cuando haces la comparación. Mira, que siempre hemos sido críticos de esos otros presidentes Sí. de México, ¿eh? Sí. Vamos, aún Todos cuando... a todos los podemos criticar. Tienen sí. sus blancos y tienen sus Sí, negros, y seguro. algunos tienen más negros que blancos, Sí. sin duda. Pero si tú comparas al pasado con lo que estamos viviendo hoy, me parece que esto faltan palabras para calificar el horror en el que se encuentra hoy México. ¿Cómo estarán las cosas de que cada vez que gana este gobierno pierde México? Ayer perdió la 4T con la resolución que dio la Corte y con eso ganó México. Fíjate qué cosa. Es cierto, Cada vez que es gana cierto. México, Sí. pierde el gobierno de López Obrador. Sí. Eso quiere decir que en el poder, en la presidencia de la República, hay un enemigo de este país. Pues sí. Porque este señor se ha dedicado a tomar todas las decisiones para destruir cualquier tipo de conquista. Ahora, a ver, efectivamente, es decir, ayer la conclusión que dio la Corte, oye, pero recordemos algunos antecedentes, ¿eh? Porque López Obrador, el gobierno, se ha dedicado o se dedicó a tratar de bloquear y de sabotear a los ministros de la Corte en esta resolución que dieron ayer. Claro. Tú mencionabas precisamente el caso de que tratar de comparar a los ministros de la Corte como si fueran el Congreso de la Unión. Son dos cosas totalmente distintas. Pero fíjate qué otra cosa hicieron ayer. Ayer también trataron de votar para que el ministro Pérez Dayán ¿Ah, sí? no pudiera participar Se excusara. y en la sesión se excusara. ¿Por qué? Porque consideraron que eso era conflicto de interés, porque no podía ser una especie de juez y de parte. ¿Quién dijo porque eso? él fue una propuesta, no sé qué. Alguien presentó una moción, moción. y obviamente todos sus compañeros lo respaldaron y dijeron adelante, porque además era el ministro ponente. Ponente, Claro. Y hizo un espléndido papel, por cierto. Nuestra felicitación. Tenemos un video de un discursito de hoy en la mañana de AMLO, el Poder Judicial está podrido. Luego tenemos 2 cartones de Calderón y de Obi y 4 tweets de ayer de Citlali, Mario Delgado, Adán Augusto y uno de Javier Lozano. La foto de votación de los ministros. Y la foto y el meme de WhatsApp. Entonces, a ver, ¿podemos ver Rosca? Por favor, No te lo hagas de rosca, AMLO. rosca. Si no te hagas rosca, rosca. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana
al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos. Con eso. Nada más explica lo A ver, que... ¿te fijas? A ver, Sí. pero a ver, volvemos a lo mismo. ¿Te fijas cómo acomoda las cosas a su favor? Es decir, cómo retuerce la realidad. Él no pierde, le No, echa la no. culpa a todos. Claro, Nunca pierde. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sus funcionarios hacen réplica de las claro. mentiras que él dice. Por ejemplo, ayer Adán Augusto, Adán, qué pena. el secretario de Gobernación, dijo, los 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática. ¿La voluntad democrática de quién? La voluntad democrática del presidente. Ahí está, como lo dice Paco Calderón, pues por supuesto es un cesariano, Madrazo. ¿no? Entonces, si los ministros cumplen, los ministros no tienen que cumplir con López Obrador, los ministros tienen que cumplir con la Constitución. Ya está al aire el cartón de Calderón. Vean nada Ahí más está. qué belleza. Entonces, un presidente que obliga, fíjate nada más. Se llama división de poderes, Bueno, claro. ahí está. Entonces, si los ministros defienden la división de poderes, si los ministros defienden la Constitución, si los ministros defienden la democracia, entonces atacan al presidente, o el presidente López Obrador se siente atacado. Entonces, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, dice que los ministros pasaron por encima de la voluntad democrática. A ver, Está replicando lo que dijo antes. Claro. Pero no solamente él, todos los gobernadores, ¿ya viste que van a venir a hacer un plantón el sábado a la Corte? Cuitlagua García convocando para un plantón. ¿Quién es Cuitláhuac? El de Veracruz. El de Veracruz. Luego, Sergio Céspedes, el de Puebla. Qué vergüenza de gobernador, qué vergüenza para los poblanos. En lugar de estar de veras atento de los problemas que tenemos en Puebla, no. Ay, qué barbaridad, la Corte actuaron mal por encima de la voluntad del pueblo. Y ¿Cuál entonces, voluntad del ¿cuál pueblo? voluntad del pueblo? ¿Y sabes qué es lo peor? Que en Puebla no hay oposición, bola de cobardes. Le digo al PRI, al PAN y al PRD. No puede ser que ninguno se le ponga enfrente al gobernador y le diga, usted no se meta en esas cosas y defienda los intereses de los poblanos. Oye, pero hay que Así decir- están todos los gobernadores de pero, Morena. Javier, hay que decir quién realmente procedió mal. Y quienes procedieron Bueno, mal fueron los legisladores de Morena. Yo les quiero decir que algo. violaron todo el proceso Yo les quiero decir legislativo. algo porque además en mi clase de teoría del derecho, uno de los temas que llevamos, ¿sí?, son las fuentes formales del derecho. Y la fuente formal del derecho por excelencia es la legislación, el proceso legislativo, ¿sí?, la forma de crear leyes en este país. Pero también vemos lo que es la división de poderes y las facultades que tienen en el principio de legalidad los distintos poderes de la Unión. Y uno de los poderes de la Unión que tiene facultades para enmendarle la plana a los legisladores es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo? Cuando los legisladores, supuestamente en el ejercicio o uso de sus atribuciones, dictan una norma, pero que, una de dos,
o su contenido es contrario a la Constitución, o bien la forma de procesarlo no se apegó a la Constitución. Fue exactamente lo que hicieron ayer los ministros. Dijeron, te volaste la barda. O sea, haz de cuenta, en lugar de correr las 3 bases antes de llegar a home, Pisaste home. pisaste, güey. Espérate, cabrón. Debiste haber pasado la primera base, la segunda. ¿Ya me entendieron? No respetaste lo mínimo, por eso ya no se metieron ni siquiera al fondo. No había necesidad de meterse al fondo supuesto. porque violaron todas las normas, la deliberación democrática, A ver. insisto. El presidente, y con eso termino. Está muy claro. El presidente, se los puedo garantizar, nunca ha leído completa la Constitución mexicana. Te lo apuesto. Se los puedo No garantizar. ha leído ni 3 páginas. Y